Tres fotos, tres imágenes que definen el panorama político en esta España de hoy, en esta España de otoño-invierno 2022, a 22 de noviembre de 2022. Tenemos un panorama político a medio camino entre la política payasa, la política sectaria y la política retrospectiva. La política sectaria nos lleva ofreciendo fotos, no ya semanalmente, diariamente, pues con las últimas modificaciones legislativas por parte del Figura y de los socialcomunistas, la derogación del delito de sedición, el intento también de pasarse por el forro de sus caprichos el delito de malversación, es decir, seguir robando del erario público más de lo que lo llevan haciendo 40 y tantos años, y ahora la ley del sí es sí, que ha convertido a las chupatartas del Ministerio de Igualdad en las mejores amigas. Esto es la descripción de un hecho objetivo, ¿eh? En fin, nadie creo que pueda considerarse molesto por esta valoración, salvo los cuatro paniaguados que pertenecen a la secta, digo, las mejores amigas de violadores y agresores sexuales. Una política sectaria que al final deviene en el lado más payaso. ¿Cuál es? Pues el escrache que le hicieron hace un par de días a Yolanda Díaz, los del Frente Obrero en Valencia, que la volvieron a llamar, y no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, vende obreros, porque la paisana estaba diciendo una estupidez pues del calibre del que la ideología o el sesgo de género pues era el que creaba la miseria y la desigualdad, ¿no? Y le decían los del Frente Obrero, la miseria no la crea el sesgo de género, ni la identidad de género, ni la mal llamada violencia de género, la creáis vosotros, comunista de pacotilla, fasionaria y vende obreros. La política payasa la encarna mejor que nadie ese anciano que no sé si está ya senil, pero a veces pues ofrece conclusiones preocupantes incluso para los que no somos médicos en sus comparecencias públicas y que nos hacen pues compararlo, equipararlo prácticamente a la figura de Biden, solamente lo que es su estado mental, derivado seguramente de su edad, que es el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Luego, en algún momento del programa os pasaremos los mejores momentos, los momentos más divertidos de la inauguración del alumbrado navideño de la ciudad de Vigo, ¿no? Un Abel Caballero que ha superado ya 20 pueblos al comeanchoas, al tipo este del bigote, al exfalangista de Cantabria, que creo que se llama Revilla, ¿no? Como los chorizos. No digo que Revilla sea un chorizo, aunque han intentado muchas veces sacarle cuestiones sobre presuntas irregularidades que yo creo que nunca se han llegado a demostrar. Yo creo que tampoco tendría tiempo de meter la mano en las arcas públicas, porque como vive de plató en plató y de taxi en taxi entre Zarzuela y el Palacio de la Moncloa, pues no le da tiempo al tipo, ¿no? Abel Caballero inauguró el alumbrado de Vigo, que les habrá costado a los vigueses un huevo y parte del otro. Bueno, mientras el paisanaje allí se ríe, se divierte, se lo pasa bien y le siguen votando. Esto sería un chiste propio, insisto, de los payasos del circo, si no fuera porque pocas bromas. Vigo es una ciudad con grandísimas desigualdades sociales, este rollo que le gusta tanto a la izquierda, donde hay grandes bolsas de miseria y que es la ciudad más poblada de Galicia. Ya sé que los de La Coruña me lo van a discutir, me da igual, he estado allí 3 años y estoy muy entrenado para eso y para otras cosas, ¿no? Vigo tiene, si consideramos todo el área de alrededor, más de 300.000 ciudadanos, más de 300.000 almas. Insisto, pocas bromas, las payasaditas de un alcalde que debería dedicarse a gobernar, insisto, en vez de hacer el clown en sus apariciones públicas. Tercera foto del día, la política retrospectiva. En los últimos días ha sido trending topic en varias jornadas y tendencia Albert Rivera. ¿Por qué? Bueno, pues os supongo informados, y si no os lo cuento yo, que para algunos apesebrados periodistas, de estos profesionales que pisan esas tertulias en los medios, en las televisiones generalistas y en las públicas que pagamos todos para que nos insulten a la mitad de los españoles, que no ve nadie por otra parte, digo que se ha extendido la consigna gubernamental moncloita, que repiten todos como papagayos y papagallas, con esa nariz prominente que les crece a los mentirosos, como a Yolanda Díaz, de que la culpa de todo la tiene Albert Rivera. Y alguno dirá, pero coño, Albert Rivera, pues si se fue hace ya 200 años, o no 200, pero en fin, si ya está fuera desde hace ya mucho tiempo de la política, sí, hombre, la tuvo Albert Rivera, porque no quiso pactar con Pedro Sánchez. Y como no quiso pactar con Pedro Sánchez, pues resulta que obligó a Pedro Sánchez a echarse en brazos de etarras y de comunistas, que él no quería, pero fue Albert Rivera el que le echó en manos de comunistas y etarras. Pedro Sánchez se ha echado en manos de comunistas y etarras, Lucía Méndez y otras que fuman, o que, en fin, consumen las mismas hierbas, seguramente en la ensalada, quiero decir, porque le dio la gana.
porque tenía ya cerrado ese pacto hacía semanas, hacía meses, porque Pedro Sánchez gobierna y llevamos años ya intentando centrar el análisis en su punto correcto, no con quien no le quedó más remedio, con quien le ha dado la gana. Y sus mejores compañeros de viaje, porque son con los que más a gusto está, son los proetarras, amigos de aquellos asesinos y criminales que asesinaron a casi 1000 compatriotas, con los golpistas catalanes, con los comunistas bolivarianos y con toda la gentuza de la peor laya, que son los principales enemigos de España. Esa es la gente, esa es la gentuza con la que Pedro Sánchez se siente a gusto. Pero ¿qué coño de culpa va a tener Albert Rivera, que como luego nos destacará mi buen amigo Pedro Luis Pedrosa, un consultor político al que quiero que conozcáis, porque no había venido nunca ni a La Retaguardia ni a Periodista Digital, Albert Rivera, con el que habremos podido discrepar durante buena parte de su vida política en muchas cuestiones ideológicas, pero es uno de los pocos políticos en el único medio siglo al que le cabe el honor de haberse ido porque no se plegó al sistema y a la agenda, ya sabéis a cuál, a la sanchista, y un poco a lo mejor a la vende y trinca que ahora abrazan con profusión sus queridos herederos políticos. Le dijo no a Pedro Sánchez, le llegaron a llamar del Elíseo, un tal Macron, para decirle, oye, mira, que es que esto, si no lo has entendido bien, te lo voy a volver a explicar. ¿Os acordáis? Unas semanas antes de que se lo cepillaran, o de que dimitiera, mejor dicho, de que el sistema decidiera, maravilla, que de 57 escaños pasaba a 10. Qué cosa más rara, ¿no? Qué cosas más raras pasan en los procesos electorales en este país y en otros de nuestro entorno. Y le dijo Macron, tienes que pactar con Sánchez, porque es que esas fuerzas del mal que dicen que mueven el mundo, lo hemos decidido así. Albert Rivera le dijo que hiciera como esto tan castizo, de haz como que te caes, y a los 15 días o a las 3 semanas se pegó el batacazo electoral y se tuvo que ir a su casa. Muy bien, pero no se plegó y no pactó con Pedro Sánchez. Solo por eso, insisto, aunque el personaje políticamente nos haya dejado unas cuantas sombras, amén de alguna luz, merece un lugar y un respeto en la historia de España. Y todos los panegiristas oficiales que ahora andan buscando culpables, incluso desenterrando cadáveres políticos, como el de Albert Rivera, pues harían bien en dejar lo que están tomando por las mañanas o en darse una ducha fría. Arrancamos ya esta segunda retaguardia de la semana, martes 22 de noviembre, ya en plató, recuperados de ese pequeño resfriado de ayer, y saludamos a nuestro primer analista, nuestro primer invitado de esta noche, que se estrena en la retaguardia de Periodista Digital, Pedro Luis Pedrosa, que tenía yo ganas de cogerte en Periodista Digital. ¿Cómo estás, amigo? Vale, muchísimas gracias, Eurico. Un placer estar acá en Periodista Digital y más acompañado por Eurico, con quien nos encontramos en otros espacios con frecuencia y que hace un estupendo trabajo. En Distrito, te lo agradezco mucho, amigo, en Distrito Televisión en Los Intocables, cada día de lunes a viernes a las 10 de la noche, y aquí en Periodista Digital en la Retaguardia, de lunes a viernes todas las tardes, entre 6 y 7. Oye, Pedro Luis, tú eres consultor político, eres muy conocido porque también colaboras en otros medios, nuestros espectadores te habrán visto en El Toro y en algún otro medio también. Eres un hombre que conoces a la perfección, probablemente una de las personas ahora mismo no en España, sino en Europa y por supuesto en todo el continente iberoamericano que mejor conoces la realidad política de todos aquellos países, amigos y hermanos. Tengo yo, voy a ser irónico porque las ironías en radio y en televisión se entienden mal, pero no sé si te tengo que dar el pésame porque en las últimas horas, pantallazo cuando pueda asomar, hemos perdido, nos ha dejado, y además en la flor de la vida, ese gran cantautor, esa voz del pueblo que se llamaba Pablo Milanés. Muere el cantautor Pablo Milanés, creador de himnos como Yolanda o Yo no te pido. El artista ha fallecido en Madrid, donde residía desde hace años para recibir tratamiento médico. Bueno, hazme una valoración de uno de los trovadores del comunismo y de la ideología más criminal vaya por delante que, en fin, nuestro más sentido pésame y Dios lo tenga donde lo tenga que tener, pero este señor fue, insisto, una de las voces y uno de los cantautores de cabecera de la ideología más criminal de la historia de la humanidad, más de 100 millones de muertos. Vale, Eurico, yo suelo ser muy prudente con la muerte, ¿verdad? Y como a mí no me toca ser juez, siempre digo Dios lo tenga donde le toque. Pero si de algo estoy seguro es que el señor Milanés ya está ardiendo en el 9º círculo de Dante, a donde van los canallas, a donde van los traidores, allá con su ídolo supremo, el señor Fidel Castro Ruz. Espero que Milanés en el infierno cante Yolanda hasta quedar afónico y que lo escuche Fidel hasta quedar sordo.
y que El País coloque un tuit y seguramente hará una muy sentida nota de prensa, pues no es novedad, porque El País es el pasquín propagandístico de la más patuleca izquierda. Pero que lo haga Radio Televisión Espantosa, digo española, que la sala de redacción del telediario abra hablando del fallecimiento, que de paso fallece en Madrid, no en la Cuba de la genial sanidad pública creada por Fidel Castro. No. Fallece en Madrid. Y si nos ponemos a buscar, seguramente no se estaba tratando en la sanidad pública madrileña ni española. Seguro que estaba en la Ruber o en una clínica privada de mayor perfil aún, porque así es la izquierda. Estos son capaces de echarle la culpa a Ayuso, Pedro Luis. Sí, claro, es que pero es que yo el otro día en el programa, en Los Intocables, tú dijiste sobre una cuestión de Echenique, que sabemos quién es Echenique, que bueno, que a ellos se dedican a adjetivar. Y yo soy muy partidario de usar adjetivos calificativos. Eso sí, adjetivos calificativos, no insultos. ¿Ok? Si yo digo que Pablo Milanés era un miserable, yo no lo estoy insultando, yo estoy describiendo su conducta sistemática y reiterada durante más de 4 décadas. Y la izquierda precisamente nos quiere sin adjetivos, nos quiere muy mansitos, nos quiere en el centro centrado, siempre bien moderado, como es ahorita Feijóo. Hay que empezar a describirlos, hay que empezar. Entonces, si uno no puede pasar por este caso que coyunturalmente ha tocado en mi estreno aquí en Periodista Digital, de la muerte de Pablo Milanés, sin señalar que este señor era un recurrente felador de la ideología de los Castro, que le fue ariete de propaganda en el exterior y que, como todos ellos, termina atendiéndose en un hospital fuera de su país, que es una de las cosas que le hacen más propaganda al régimen castrista, que la seguridad pública es universal. Sí, es tan buena que Chávez murió en Cuba y que Milanés, sabiendo la calidad o la peste que tiene allá en la sanidad pública, viene a atenderse a España. De modo que, para terminar con esto, con todo el riesgo que nuestro Dios creador pueda lanzar sobre mí por lo que voy a decir, estoy feliz de que Castro y Milanés ardan en las llamas del infierno, tan profundo como puedan, esos par de degenerados que destruyeron todo un país. Oye, vamos ya de hocicoz a ocuparnos de asuntos de política doméstica, política payasa, la del alcalde de Vigo, Abel Caballero, cuando ha inaugurado con esas grandes alaracas y bueno, pues esa sensación que nos deja a todos de que no está bien este hombre, ¿no? De que está prácticamente siguiendo la misma linde que Biden, con esas zonas ya de oscuridad, no sé si propias de la edad, por la cantidad de chorradas que dijo en la inauguración del alumbrado navideño de Vigo, pero digo por ir a gente que sí que está en la cocina y que desgraciadamente corta mucho bacalao. Vamos a ocuparnos unos minutos de Yolanda Díaz, que el domingo dio pues un mitin o un acto de esta plataforma que está montando, que se llama Suma, con la que quiere competir con Podemos, esa marca política ya muerta, y como cada vez que va a Valencia, pues le dan guerra a unos tíos muy salados, que son de ultraizquierda, pero bueno, que le dan caña empezando por los suyos propios, que son los del Frente Obrero, pues que la reventaron el mitin. Ponme la secuencia de Yolanda Díaz y la comentamos. Quien se distrae seguramente no sirve para el fin de cambiar nuestras vidas. Yolanda, la que te distrae. ¡Vende obreros! ¡Para vende obreros! ¡La orientación sexual no hay que preguntar la orientación sexual en el paro para dar un trabajo, para colgar una medallita. Hace falta preguntar la orientación sexual. Es una vende obreros. Tranquilidad, cada vez que vengo a Valencia tengo a alguien del Frente Obrero. Les vamos a poner en primera línea a partir de ahora para que puedan hablar. No personas igual que los demás.
Oye, Pedrosa, ¿cómo nos gusta a ti y a mí ver cómo la izquierda se sacan los ojos entre ellos? Qué divertido. Estos momentos, estos scratches que le hacen a Yolanda, a la Yoli Tenacillas en Valencia, son impagables. Pero mira, qué oportuno hablar primero de Milanés y luego de Yolanda Díaz, porque lo que le va a pasar a España, por lo menos en el próximo año, a partir de ahora hasta las próximas, es como la canción de Milanés. Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Vas a comprar en el supermercado un sobre de sopa de letras y cuando la tengas lista y la revuelvas, te va a salir en la sopa de letras Yolanda. Y vas a prender el telediario y entonces estarán este ejército de propagandistas, ¿verdad? Que no me voy a dedicar hoy a señalarlos, pero que son claramente identificables, hablando de lo bien que le va a Yolanda Díaz. Yo sabía que esto iba a pasar desde que el señor Iván Redondo renunció al gabinete o fue despedido del gabinete de Pedro Sánchez y dio una entrevista en el programa Espejo Público con la señora Griso. Y ese tío, ese mismo día, dijo que le llamaba mucho la atención la figura de Yolanda Díaz. En ese mismo momento yo supe que había una gran fuerza económica dispuesta a meterle la pasta a la señora Yolanda Díaz para convertirla en no sabemos qué todavía. ¿Por qué? Y yo digo, ¿por qué no sabemos qué todavía? Bueno, porque si me preguntan a mí mi opinión, ellos fingen pelearse, Pablo Iglesias y Yolanda Díaz y todas las fuerzas de eso que llaman el espectro político de izquierda, fingen pelearse hasta el último momento y en ese último momento llegan a un acuerdo que ya tenían previamente listo. ¿Ok? Ejemplo, Santiago Abascal dice cada rato, Pedro Sánchez engañó a los españoles porque 48 horas después de ganar se juntó con Pablo Iglesias. Falso. Ellos sabían hace meses que se iban a juntar. Simplemente esperaron que ocurriese el evento de banderazo inicial para 48 horas después mostrarlo a la opinión pública. Pero esa es la actuación de la izquierda ante una derecha que es sumamente inocente o ingenua o cómplice. Póngale usted el calificativo que quiera. Yo siempre comparo a la derecha y a los políticos de derecha con ese personaje de la película de Pixar, creo que es Pixar, de Madagascar, el león Alex, que era el león del zoológico de Nueva York, ¿no? Entonces, con una melena y fuerte y tal, y entonces se montaba en la piedra del zoológico y rugía y todo el mundo aplaudía. Pero cuando le tocó caer en la selva, pues estaba más, en Venezuela tenemos una frase, más cagado que palo de gallinero, ¿verdad? ¿Sabes? Así, porque la verdad es que la derecha patria, a la hora de acometer acciones para minimizar y para neutralizar la acción de la izquierda, simplemente se muestra inefectiva, inoperante y, en definitiva, incapaz. O se montan en un caballo, Pedrosa, se montan a lomos de Babieca, pero como si fuera un decoro de Hollywood, ¿no? Pero como luego tú dices, hay que bajar a la selva. Que el Cid se murió hace... Es que es ahí donde se bate el cobre. Claro. Es ahí donde se bate el cobre. Entonces, a mí que no me agrada para nada la señora Díaz, comunista confesa, porque es comunista, galega, o pai galego también, disculpen si falo galego, pero yo aprendí en una miña casa. Entonces, mi mamá cada vez que la ve en televisión, ella no es galega. Y yo, sí, pero da vergüenza como gallego. Da vergüenza. Entonces, esta señora la van a tener, o sea, te repito, vamos a revolver la sopa de letras que compremos en el supermercado y nos va a salir la palabra Yolanda. ¿Por qué? Porque es interés de la izquierda para efectos de lograr sus objetivos electorales en el corto plazo. Aquí podes falar galego, irmán, ainda non falamos, pero vamos entendendo, non pasa nada. Oye, claro, tú dices, das a entender y das a entender bien, porque, como decimos también los zamoranos, no estoy de acuerdo contigo, un zamorano no está de acuerdo, un zamorano va de acuerdo. Voy muy de acuerdo contigo con que Pedro Sánchez pactó con quien quiso pactar y con quien tenía ya pergeñado y pactado pactar desde hacía mucho tiempo, no con quien no le quedó más remedio. ¿A cuento de qué viene esto? Al tercer asunto que quería yo tratar esta tarde casi, con Pedro Luis Pedrosa. ¿Cuál es? Que en los últimos días han surgido voces
pues no sé, hemos leído a Lucía Méndez, que a mí ya me tiene despistado, porque empezó de biógrafa de Aznar, luego se hizo sociata, luego podemita, ahora no sé muy bien de qué color es la chaqueta que trata de ponerse otra vez, y después hay más voces que han surgido por ahí. Te supongo enterado, Pedrosa, de que la culpa de todo esto la tiene Albert Rivera. Si el personaje fue mejor, peor, medio pensionista en las distintas fases de su segmento político, que duró unos cuantos años y tal, pero que no nos enteramos los facha, Pedrosa. ¿Sabes qué pasa? Que es que Albert Rivera, como no quiso pactar con Pedro Sánchez, pues le echó en brazos de estos comunistas malos, malosos, bolivarianos y procastistas. Tenemos una parte del paisanaje periodístico y de los analistas políticos que no sé si son, discúlpenme ustedes, más sectarios o más gilipollas. Bueno, tú sabes que yo no tengo políticos enemigos. O sea, si tú me dices, describe tu mapa de operaciones, pues son precisamente periodistas y opinadores a quienes yo considero mis enemigos. Y creo que es absolutamente legítimo. Mira, Eurico, si me da chance, no sé cuánto extenderme, pero nosotros vivimos en un mundo que nos quiere imponer una ficción. Y esto lo viví yo muy claramente en Venezuela. Entonces decía, no los llames enemigos, llámalos contendores. No, en el desarrollo natural de la vida humana, uno gana amigos y enemigos, uno gana gente por la cual no siente nada, uno ama, odia, uno siente frustración, rabia. Entonces, esta posmodernidad nos quiere convertir en unos individuos absolutamente neutros, que deben estar esperando que nada más nos fumemos unos porros de marihuana y cantemos Imagine de John Lennon en la Puerta del Sol. No, eso no es así. Eso no es así. Entonces, claro, tú nombras a la señora Lucía Méndez y entonces, bueno, yo la voy a... Recurrente en estos platós de propaganda que todos están uniformados, te hablaba del tema de los enemigos comunicacionales, que no es donde cada uno va a decir lo que le parece, no, están absolutamente medidos antes de ser seleccionados. Aquí vamos a traer a fulano, a sutano y a perencejo, porque todos estos tíos van a fingir que montan una pelea sobre temas irrelevantes y en realidad la verdadera verdad que está por debajo de todo lo que vemos cada mañana en la televisión, y hay que aceptar que la televisión sigue teniendo una importantísima cuota de audiencia y que sigue ejerciendo un poder muy importante sobre la opinión pública, pero la verdad es que todos ellos están de acuerdo en que su misión es mantener a una élite política que, además de fracasada, ha demostrado ser corrupta y que ha demostrado estar sumergiendo a España en un abismo más grande que el de 1899 cuando se perdió Cuba. Está claro. Esa es la realidad. Entonces, para ir con el tema, Albert Rivera, sin ser un tío o un político de mi agrado, al agarrar y renunciar y no pactar con Pedro Sánchez, ha hecho el acto de valentía más grande probablemente de un político en los últimos años en España. Porque así toda esta patulea de propagandistas se empeñan en decir que ha debido pactar, hoy Ciudadanos sería la misma porquería que Podemos si ese pacto se hubiese dado. Porque en definitiva la agenda se iba a implementar. La agenda con la cual, por cierto, está de acuerdo Ciudadanos, o por lo menos el ciudadano de la Arrimada, que mira, de los apellidos clavados en la política española, Rufián y Arrimada. O sea, esta señora sigue comiendo porque está arrimada, porque es más inútil que un cenicero en una moto. Y hablando de inútil, el señor Rufián ayer le pidió al diputado del PP que retirara la palabra. Ves que hay que describirlo, porque tanto Irene Mentira como su ministerio son dos cosas inútiles. Entonces, la señora Arrimada es inútil, pero ese Ciudadanos aliado con el PSOE para efectos del interés nacional de España sería absolutamente inútil y tan miserable como el Podemos, que también hubiese entrado en el gobierno. ¿Ok? Entonces, ya que acabo de mencionar algo, quiero apuntar a algo que yo siempre insisto, para que los españoles se den cuenta. El problema que tenéis hoy, o que tenemos, porque yo vivo en este país, es que hoy el interés de partido, el interés de gobierno y el interés de Estado son uno. No existe el interés nacional, ya que es regido
por un partido político. Y todo está centrado en el desarrollo de una agenda, la cual, por cierto, Ciudadanos todavía vota, que es la que impone el señor Sánchez por órdenes, no vamos a especular de quién. Vamos a terminar la conversación con Pedrosa recordando uno de los momentos históricos que a mí me pasa lo que a Pedrosa. Yo he conocido bien a Albert Rivera, sobre todo en otras épocas, he sido testigo, le he hecho muchas entrevistas. Alguna, pues mira, la primera que le hice del 2013 la subo con cierto carácter recurrente, una vez cada 6, cada 8 meses a mi Tweetline, y hay gente que la sigue releyendo para un periódico que entonces editaba en papel, que era La Gaceta. En aquellos meses Albert Rivera estaba meditando dar el salto de lo que era Ciutadans en Cataluña, en Barcelona, a Madrid, y yo he tenido una excelente opinión de Albert Rivera, hasta que es verdad que, bueno, pues empecé a observar más en su comportamiento personal, y no quiero entrar porque Albert Rivera se han echado luego muchas toneladas de basura sobre él, probablemente inmerecida, porque aquí la prueba del algodón, y lo dice un tío que lleva 32 años conviviendo entre políticos, no la resiste, iba a decir ni Blas, la prueba del algodón. Se han echado muchas toneladas de basura en torno a aspectos de su vida privada y no tanto de su vida pública. Pero independientemente de eso, como dice Pedrosa, aunque solo fuera porque fue el tío que le dijo no a Sánchez y no se abrió de piernas con Sánchez, solamente por eso merece ya un recuerdo y un párrafo en los libros de la reciente historia política de este país. Vamos a escuchar a Albert Rivera lo que decía, sobre todo para los más jóvenes que a lo mejor 5, 6, 7 años atrás les parezcan el Pleistoceno superior. Si usted dice que el problema de la moción de censura fue un caso de corrupción del Partido Popular, ¿usted va a dimitir si hay condena por los SERE al Partido Socialista? ¿Sí o no? ¿Va a dimitir? ¿Sí o no? Contésteme. Por eso hay que oponerse al plan Sánchez. Por cierto, homenajes a terroristas, porque yo no quiero homenajes ni a Franco, ni a Maduro, ni a etarras. Y en este país se hacen homenajes a etarras, porque ustedes lo permiten, porque no hacen nada, porque sus socios del PNV en el País Vasco. No, a ustedes, no, qué vergüenza da ver esos homenajes, señor Sánchez. Porque, señor Sánchez, el lado correcto de la historia en este momento no es estar con Bildu, ni con Puigdemont, ni con Torra. Es estar con la Constitución y con la democracia. Muchas gracias. Insisto, Pedrosa, independientemente de la valoración global que nos merezca el personaje, esto es de 2019. Podía haber sido pronunciado ayer. Sí, y yo creo que el problema de Ciudadanos, partido por el cual yo espero que encuentren su puesto o que terminen de convertirse en polvo cósmico, no sé, cualquiera de las dos opciones, pero es que ese empeño, el cual persigue, por cierto, lo perseguía Rajoy y luego Casado y ahora Feijóo, de estar en el centro centrado. Mire, señores, en un país con una tradición como la española de izquierdas y derechas, desde, me disculpan si incurro en errores históricos, desde Sagasta y el otro que no recuerdo el nombre ahorita. Cánovas, el Sagasta-canovismo, que aspiran a realizar los dos grandes actores del sistema. Bueno, bravo. Con una tradición de ese tipo, estar en el centro o buscar el centro es estar en la nada, ¿ok? En la nada. ¿Qué es para el PP de ahorita que está reclutando a los ex ciudadanos el centro? Es, bueno, vamos a meterle a la economía para que en 4 años medio no arreglemos nada, tengamos a la izquierda incendiándonos las calles, pero todo lo ideológico que mete la izquierda vamos a seguir dejando. ¿Por qué? Porque así pescamos de los dos lados. En realidad le pasa o le va a pasar lo que le terminó pasando a Ciudadanos, que se desdibujó. Porque en política tú tienes que ser algo y tener un mensaje y convencer. Yo tengo como premisa que en política vence el que convence y que un discurso se dicta en función de la convicción y no de la actuación. Y no eso de la conveniencia, claro. No una actuación. Eso no quiere decir que yo como consultor político no le diga a un cliente, oye, mira, de momento no nos vamos a meter con este tema porque... Pero lo que tú no puedes hacer política tampoco es en función a encuestas. ¿A qué me refiero? Claro que tienes que tomar en cuenta encuestas, pero no puedes caer en lo que Giovanni Sartori en Homo Videns llamaba la sondeocracia. Es decir, ¿qué quiere escuchar la gente? Y eso es lo que le vamos a decir.
mucho menos en una sociedad que es víctima de un proceso sistemático, reiterado y deliberado de propaganda como el que hemos descrito a través de los medios de comunicación generalistas. ¿Por qué? Porque al final, si tú vas a actuar únicamente en función de encuestas, vas a terminar sometiendo, por ejemplo, a referendo en Sudáfrica durante la época del apartheid, si quieres que los negros se monten o no en autobús, porque ya todo el mundo está condicionado y está metido por el mismo tubo. Por supuesto que harás unas elecciones, la respuesta de ese referendo será que no, que sigan a pie, y eso dirán que es democrático porque fue votado. La verdad es que es absolutamente tiránico. Pero eso es el tipo de situación a la que nos están llevando. Y eso es contra lo que tienen que emerger políticos, digo yo, en este momento, como fue Albert Rivera en su momento, sin yo estar de acuerdo con sus posiciones en otros aspectos, que agarró y dijo: Sánchez, yo contigo no me tomo una caña en el bar que está detrás del Congreso de los Diputados porque tú eres cómplice de delincuentes y de terroristas. Y con gente como tú no se puede tomar una caña. Punto pelota, ahí se acabó. Pedro Luis Pedrosa, consultor político, que no sabes cuánto me alegro de haberte dado hoy el bautismo de fuego en periodista digital en La Retaguardia, porque estoy seguro de que charlaremos en muchas más ocasiones y además siempre tendremos conversaciones muy jugosas con un veterano de Vietnam como tú, que has mamado la política y por encima del barro de los días sabes ir a lo nuclear, a lo radical, entendiendo radical, porque ahora no ya los millennials, los de 50 tampoco, no saben nada, piensan que el radical es un loco, es un extremista, no, radical es ir a la raíz. Y Pedro Luis Pedrosa es un profesional, un consultor político desde hace 3 décadas que va a la raíz. Te envío un abrazo, amigo, cuídate. Muchísimas gracias, Eurico, estoy a sus órdenes. Continuamos relato informativo en esta retaguardia del martes 22 de noviembre de 2022. Saludamos ya a Eric Encinas. ¿Cómo estás, compañero? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes desde Barcelona. Fantásticamente bien. Bueno, luego te preguntaré por el problema de agua serio que vais a empezar o que estáis empezando a tener ya en Barcelona. Antes, danos tu punto de vista como periodista experto en cuestiones económicas acerca de esas ayudas que han salido hoy adelante, o esas, bueno, en fin, tú ahora me las detallas, aunque sea mínimamente, y me las valoras, que el Gobierno ha implementado de común acuerdo con las grandes entidades financieras, con la banca, esa misma a la que luego quieren sangrar y rejonear vía impuestos extraordinarios para aliviar, siquiera mínimamente, la situación de las familias que tienen una hipoteca en un contexto de hundimiento económico, por más que se empeñe en negarlo Nadia Calviño, y de unos tipos de interés al alza. Efectivamente. Bueno, para empezar, desde septiembre se venían negociando estas medidas, ¿no?, pues, entre el Gobierno y la banca, y al final se han anunciado, ¿no?, se han formalizado y entrarán en vigor este 1 de enero, proporcionando pues que clientes, que personas que tienen una hipoteca y que son hogares con una renta en el hogar de menos de 25.200 euros puedan acogerse a unas ayudas, por ejemplo, en el pago, ¿no?, de la hipoteca, o también alargando el crédito, o también en las comisiones de variable a tipo, que no tengan comisiones de la variable a tipo fijo, ¿no?, de la hipoteca. Entonces, eso va a beneficiar a casi 1 millón, se calcula que en torno a 1 millón de españoles que realmente tienen muchas complicaciones para llegar a final de mes y, lógicamente, para pagar la hipoteca. Y lo que busca es que puedan lógicamente hacer frente a ese pago, más teniendo en cuenta que hay que es la subida de tipos va a hacer que a partir de enero suban las cuotas de las hipotecas, haciendo que sea más difícil todavía pagar la hipoteca para muchos españoles, y que seguramente dejará también fuera a muchos millones de españoles que también tendrían que tener ese tipo de ayudas en esta situación tan crítica económica por la que estás pasando España en estos momentos, dado que lo vemos, ¿no?, los comedores sociales no dejan de aumentar, las familias, que la clase media cada vez más desapareciendo, ¿no?, y por lo tanto no pudiendo hacer frente a los pagos ya mínimos, incluso quitándose
de la propia alimentación, cuestiones importantes para poder hacer frente a ese pago de la hipoteca, ¿no? Porque vemos, sobre todo en ciudades como Barcelona, ¿no? Donde los precios de las viviendas también son bastante elevados en muchos barrios, y por lo tanto se necesita un cierto poder adquisitivo para hacer frente. Está claro, lo has explicado bien, en muy pocas palabras, por tanto yo solamente no voy a poner nada a lo que has dicho, que lo has dicho de forma muy precisa, simplemente voy a añadir dos cositas y a buen entendedor, lejos de mí, intentar crear un clima de opinión ni favorable ni contrario, ni a las eléctricas, ni a la banca, únicamente a un gobierno que nos está arruinando. Otro sí digo, dos cosas solamente. Una, un banco nunca pierde dinero. Dos, derivada de la anterior, aunque a usted le digan que le quitan las comisiones o que le alargan la vida útil de un crédito, de una hipoteca en este caso, no se preocupe, se lo van a acabar repercutiendo, más pronto o más tarde, ahí lo dejo. Y después, bueno, pues, oiga, este es un país, probablemente hasta hace 4 días, era el país más bancarizado del mundo. Había una sucursal, no, 7 sucursales bancarias, hasta en el municipio más pequeño. Luego es un país que ha funcionado siempre mucho con el boca a boca, ¿no? Sobre todo en los municipios pequeños o en las entidades rurales, donde, lo digo, no estoy caricaturizando, que nadie me entienda mal, por Dios, pero digo para ser un poco más gráfico en la explicación que humildemente les estoy dando. Oye, vete al banco tal, que ahí está el cuñado de la Paqui, que tal, que te va a hacer un buen precio. Esto ha sido muy español toda la vida. Y la gente en este país empezó a perder la virginidad bancaria cuando vino la primera gran oblea, que fue la de las preferentes. Antes había habido muchas, pero bueno, sobre todo la de las preferentes, ahí la gente ya desvirgaron, con perdón a la gente, para los restos, ¿eh? Y al final sentaron en el banquillo a banqueros, no, a bancarios intermedios, que también tenían su pecado, porque como les iba la comisión y les iba el sueldo y les iba el puesto de trabajo en ello, pues se hincharon a vender algo que era una completa y absoluta estafa. Un producto de inversión, y además de inversión bastante sofisticada, referenciada a productos derivados en la mayor parte de los casos, pues como si fuera un plazo fijo, como si fuera un ahorro. En Galicia conocimos casos de paisanos, gente ya de edad, semianalfabeta, a la que hacían firmar con el dedo. Esto ha sido la banca en este país durante décadas. No estoy generalizando. Digo que ahora habrán pactado lo que nos comenta Eric y lo que podréis leer hoy y mañana en los periódicos y en los digitales, pero tened en cuenta, vuelvo a repetir, y lo dejamos aquí, que un banco nunca va a perder dinero. Siguiente asunto, don Eric Encinas, que los delitos, estoy un poco hasta las narices, estamos hasta las narices todos ya de este asunto del sí es sí, de la ley de la señora Montero, es decir, la ley de Sánchez Castejón, la ley de las chupatartas del Ministerio de Igualdad, pero bueno, todavía sigue coleando y seguirá coleando lo que te rondaré, Morena. Ponme un pantallazo que teníamos por ahí, Omar, de la edición catalana del diario El País. Ahí lo tienen. Las denuncias en Cataluña apuntan a que el 60% de los agresores sexuales son desconocidos para la víctima. Las cifras siguen creciendo con un incremento, esto es lo mollar, del 25% de los casos de violencia sexual respecto a 2019, el año previo a esa desgracia que no podemos citar en YouTube. Bueno, pues Eric, parece que con las chupatartas del Ministerio de Igualdad no solamente no ha decrecido la violencia sexual, sino que ha aumentado. Y en Barcelona, sí, en tu ciudad, más todavía si cabe. Así es, desde que está Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, por desgracia, en lugar de protegerse más a las mujeres, se han aumentado de manera muy considerable esa desprotección hacia las mujeres, y lo vemos con noticias como esta, ¿no? Tan lamentables, ¿no? Que han aumentado más de un 25% esas violaciones, esos acosos sexuales con respecto al año previo a la pandemia de 2019. ¿Y eso qué quiere decir? Que lógicamente son más mujeres acosadas sexualmente, atacadas sexualmente y por lo tanto en peligro. Yo he estado hablando también con muchas mujeres a raíz de esto, y cada vez es más normal que una mujer te diga que ya a tal hora no va a salir por la noche. Y eso es preocupante que esté ocurriendo en España, porque en teoría tenemos también fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? que tienen que velar por esa situación, pero es que el problema es que además tenemos el gobierno que tenemos, y lógicamente está dejando hasta depredadores, como bien sabes, Eurico, depredadores sexuales que no se arrepienten y que tienen muchas posibilidades
de que lo vuelvan a hacer, los están dejando en libertad con esa ley que tú has comentado de Irene Montero. Es decir, ¿qué tipo de protección está ofreciendo Irene Montero a las mujeres? Todo al contrario, las está desprotegiendo. Y además de eso, en el caso de Cataluña, lo que vemos es que el gobierno de la Generalitat de Cataluña dice que protege a las mujeres, pero tampoco está destinando demasiados esfuerzos a frenar, sobre todo las zonas de ocio nocturno, que es donde se producen, por ejemplo, el centro de Barcelona, se están produciendo violaciones de manera muy significativa. Y vemos que cada vez hay menos policía, es decir, cada vez hay menos policía en las calles catalanas en lugar de que se produzca un aumento para proteger a las mujeres, pero también a los hombres. O sea, todo, al final todo va relacionado. No solo aumentan todo tipo de delitos, pero realmente las más perjudicadas son las mujeres y los niños en todo este aumento de la inseguridad. Y lo que vemos además es que, como bien ha dicho esta noticia, es que además en la mayoría de casos son personas desconocidas para la víctima. Es decir, por ejemplo, bueno, hay que decir de las violaciones en manada, ¿no? Que antes no estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Y ahora se han vuelto el pan de cada día. Lamentablemente, las violaciones se han multiplicado por 2 en toda España, pero es que además de eso, lo que vemos es además, sobre todo, también el hecho también otro significativo es que además se producen sobre todo por personas que no son españolas, y no es ninguna cuestión racista. Es el hecho, también es un dato objetivo, el hecho de esta información, ¿no?, que estamos aquí dando, el hecho también de que a raíz también de un aumento de la inmigración, pues están produciendo más violaciones también en regiones tan importantes de España como Cataluña, y es grave porque supone un claro riesgo esta situación para las mujeres sobre todo, y para los niños, incluso para las adolescentes, ¿no? Es que ya vemos incluso violaciones a adolescentes que se están volviendo también algo normal, y eso es muy grave. Muy rápidamente, Eric, ¿qué problema tenéis desde hoy, creo que es desde hoy, ¿no?, cuando empiezan las restricciones con el agua en Barcelona? Unas restricciones que no son de momento del agua, como dicen en las emisoras de radio, el agua para beber, el agua para beber. Cada día vulgarizamos más el lenguaje los periodistas, algunos periodistas, del agua para consumo, pero sí del agua para riego, parques y jardines y otro tipo de cuestiones. ¿Hay sequía? ¿La situación era tan grave en Barcelona? Sí, bueno, se ha dado una situación alarmante ahora, sí que es verdad, porque ha sido un otoño en el que apenas ha llovido, y eso está provocando que realmente pues haya embalses que estén al 33%, incluso menos, como el río Ter, de Llobregat, y esto va a provocar pues que se tomen medidas restrictivas, como por ejemplo que se limite el regadío, que las piscinas no se puedan llenar, o que los coches, pues el lavado de coches también esté restringido. Entonces eso, prácticamente todo el grueso de los catalanes van a tener que aceptar estas medidas restrictivas para paliar esta escasez de agua, que es una realidad y que ya se dio, que no es nueva, ya se dio en 2008. Es verdad que hace más de ya una década que se dio, y una situación similar, y se dio en 2008 una situación similar provocando este tipo de medidas, que las escuelas también tenían que ahorrar agua, las instituciones, y esto va a volver a ocurrir. Lo que sí que es nuevo es que esta situación se va a dar con una situación de ahorro energético. ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, con la situación también de la crisis energética, instituciones catalanas como escuelas, etcétera, van a hacer el ahorro energético y el ahorro del agua. Y eso quiere decir que va a ser el doble restrictivo. Va a tener sobre todo muchas más restricciones para la sociedad catalana, que van a tener que ver pues cómo también se limitan, por ejemplo, las luces en determinadas instituciones, o por ejemplo en monumentos también, cómo se apagan las luces antes de lo que estábamos acostumbrados a ver, y sobre todo se va a ver ya hasta en diciembre. Es decir, cómo ese impacto, ¿no? Ese impacto porque es una realidad también la crisis energética. Entonces yo pondría ese énfasis, ¿no? Que se va a dar este ahorro a la par que
que el del agua. Y por lo tanto es un doble esfuerzo que se pida a los españoles y que está claro que aquí faltaba una previsión mejor por parte también de tanto de las instituciones catalanas como por parte del gobierno central, por lo menos para evitar la crisis energética que vamos a sufrir también con la del agua. Tú fíjate que me estás hablando de ahorrar. En Madrid, por ejemplo, llevamos ya varias semanas con este debate. Bueno, Isabel Díaz Ayuso, ya lo había dicho en varias ocasiones, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a apelar a una cierta sensibilidad del gobierno para que no obliguen pues a los comerciantes, ahora en estas fechas navideñas, que son unas fechas muy importantes para el consumo. Arranca ahora el Black Friday, que llaman, esta americanada infecta, pero bueno, a la que ya nos referíamos el otro día con Paco Cecilio como punto de arranque de las compras navideñas. Vamos a tomarlo así, porque es verdad que los comerciantes, oye, es un sector, pues al igual que la hostelería, al igual que lo fue el turismo, que vienen muy castigados después de 2 años muy duros, ya sabemos todos por qué circunstancia, y tal, ¿no? Y entonces pues están esperando como agua de mayo, y es verdad que la iluminación y toda esta parafernalia que suele acompañar a la hipocresía consumista de estas fiestas, pues sí es verdad que, y eso es un aspecto positivo, anima al consumo y anima también, bueno, pues a que hagan caja y a que se generen puestos de trabajo, aunque sean eventuales, en el comercio, etcétera, etcétera y tal. Bien, ahorro energético, ¿a dónde quiero llegar? Quiero ponerte, y con esto cerramos, Eric, las imágenes de un tío que es la rechifla últimamente ya todas las navidades, un tío que no se encuentra bien, sinceramente no sé si tiene algún principio, esto no es un insulto, lo digo para los que graban, iba a decir de demencia, ¿no? O tiene lagunas, pues no sé, a mí me recuerda a veces, le veo, yo ayer ponía en mi cuenta personal de Twitter, digo, este tío cada vez me recuerda más a Biden, es que soy el único que lo ve, o tal, ¿no? Cuando se le va la pinza y no sabe si su hijo murió en Irak o en Socuéllamos. Abel Caballero, te voy a poner la secuencia de Abel Caballero, a ver a ti qué te parece, de hace unas horas en Vigo, inaugurando la iluminación navideña de la ciudad olívica, de esa maravillosa capital, ciudad de Galicia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Arrancó a Navidad no planeta. ¡Viva la Navidad! ¡Viva Vigo! Esta es la luz de la Navidad. Esta es nuestra forma de entender la Navidad, en la alegría, en la cercanía y con el confeti que ya nos inundó a todas y a todos. Pero a mellor Navidade do mundo, es la luz de la Navidad, le ha faltado decir al figura, yo soy el camino, la verdad, la luz, que no era la frase original así, y la vida. Este tío no se encuentra bien, macho. O sea, esto ya es, Eric, lo que está la política patriótica, la política honrada, la política estúpida y sectaria, ya sabemos de quién es. Y luego está la política payasa, de la cual este tío pues es un digno representante, con todos los respetos a la digna profesión de los payasos del circo, que es una profesión durísima con la que muchas personas se ganan la vida. ¿Cómo se te queda el cuerpo con esto? Así es. Bueno, a mí yo siempre que he visto, porque esto ya sabemos que lo lleva haciendo años este alcalde de Vigo, siempre me ha parecido gracioso, pero es que además ahora de gracioso es lamentable. ¿Por qué? Porque se nos está pidiendo a la mayoría de españoles, o todos, mejor dicho, que hagamos esfuerzos tanto a nivel de ahorro energético como del agua, y luego vemos estas chorradas, este despilfarro, este gasto enorme, ¿no? En poner ese gasto de electricidad, ¿no? En poner un alumbrado tan fuerte que, lógicamente, a mí, y lo digo, me gusta celebrar la Navidad como a teórico, pero si hay una situación en la que no podemos permitirnos diferentes cosas, pues tiene que haber prioridades y, por lo tanto, y más si se exige a la mayoría de los españoles que se aprieten el cinturón. Y lo estamos viendo, es que recordar eso, que empresas, cómo se está viendo, ¿no? Que incluso la calefacción, ¿no? Que se tiene que cortar, se tiene que a ratos, es decir, para que no haya tanto gasto energético, el control de la temperatura también, es decir, que por lo tanto estas situaciones no tocan, efectivamente, no tocan por parte de ningún alcalde, ni el de Vigo ni cualquier otro.
Yo creo que si se nos piden que nos apliquemos el cinturón, pues los primeros que se lo tienen que aplicar son las instituciones. Está claro. Eric Encinas, compañero periodista, experto en economía y también analista político. Desde Barcelona, como siempre, te envío un abrazo. Cuídate y hasta dentro de unos días. Un abrazo. Y vamos cerrando ya esta retaguardia de este martes 22 de noviembre con mi querido Javier Igarto Ibarra. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estás muteado, Javi. Estás muteado. No pasa nada. Ahora sí. Ahora se te oye perfectamente. No tenemos ni que hacer un corte. Te vuelvo a saludar. Javier Igarto Ibarra, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues nada, aquí estamos con frío, con lluvia, pero bueno, lo habitual en estas fechas. Bueno. Y nada, una semana más, nos queda menos para jubilarnos, Urico. Ya estamos llegando. Me jodas, pues si tienes 5 años menos que yo, Javier. Pero todos los días sí, la que tenemos, porque alegría, ¿no? Como los hombres se supone que carecemos de esa coquetería, un servidor ya le contempla 52 toques de campana y tú andas por los 46 o por 5, ahí, 45, 46. 45 para 46. Pero bueno, que te queda todavía, macho, pico y pala ahí que no quieras y además el trabajo de salud nos enseñaban nuestros padres. Bueno, no sé si salud. Oye, Javi, que llevamos mucho hablando de política sectaria y de política de odio, porque le dediquemos un par de minutos a la política payasa, pues oye, pues igual hasta nos reímos un poco. No tiene ni puñetera gracia, porque Vigo tiene 200 y pico mil habitantes y si sumamos todo lo que tiene alrededor, Redondela, Chapela, Teis, todos esos municipios maravillosos donde pueden ustedes comer unas ostras fenomenales, en Arcade también y tal, estamos metiéndonos en 300 y pico mil habitantes y ya si nos cruzamos la ría a Cangas del Morrazo y a toda esa comarca maravillosa, pues no tiene ni puñetera gracia que esté en manos de un anciano que está senil. Lo digo como sé que estabas ahí en la trastienda, estabas viendo las imágenes de Abel Caballero, las payasadas que tenemos que soportar, que tienen que soportar los vigueses a su alcalde todos los años por estas fechas. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Bueno, pues es un populista, ¿no? Eso me recuerda mucho a Maduro, a toda esta gente, ¿no? Cuando hacen sus grandes discursos, grandes dispendios que paga la ciudadanía, porque esa luz la paga la ciudadanía con sus impuestos. Y es una auténtica aberración estos políticos populistas que en vez de preocuparse de apretarse el cinturón, de reducir lo que son las instituciones, se dedican a hacer estas historias populistas americanadas para ver si consiguen algún voto. De verdad, yo no creo que estés en ello. Yo creo que este tío es un político populista, único, ni más ni menos. Sí, y que no se encuentra bien. Oye, de la política, vamos a seguir en clave de la política payasa, aunque esto ya es un poquito más serio. Yolanda, la fasionaria de impresionante probóscide, además dicen que con la edad crece la nariz, las uñas también, no sé qué cuentan los médicos de este asunto. A Yolanda cada día le crece más la nariz, pero yo creo que de la cantidad de mentiras que colecciona diariamente. Bueno, a esta cada vez que va a Valencia la dan jarabe democrático y la ponen más suave que un guante. Ponme, Omar, el vídeo del lío que le montaron los del Frente Obrero, no sé cómo se llaman, en Valencia el domingo pasado. Quien se distrae seguramente no sirve para el fin de cambiar nuestras vidas. Yolanda, la que te distrae. ¡Vendeobreros! ¡Para vendeobreros! ¡La orientación sexual no Hay que preguntar la orientación sexual en el paro para dar un trabajo, para colgar la medallita. Hace falta preguntar la orientación sexual. Es una vendeobreros. Tranquilidad. Cada vez que vengo a Valencia tengo a alguien del Frente Obrero. Les vamos a poner en primera línea a partir de ahora para que puedan hablar. Bueno, ahí tienes a la pija, a Yolanda Perón, y además se pone chulángana, porque claro, como tiene un servicio de seguridad, lógicamente hoy es la vicepresidenta del gobierno, tampoco puede ir a pecho descubierto, pero se pone chulángana. Ahí, o sea, cada vez que vengo a Valencia, tengo desde el Frente Obrero, os voy a poner en primera fila. Y lo bueno es que no la chillan los fascistas, ni los de Vox, ni unos tíos de Falange que vayan allí, unos patriotas que vayan a cantar las verdades del barquero, no, la chillan los suyos y la llaman vendeobreros, la puñetera verdad, Javi. Claro, es decir, pero si esto es más viejo que la tos, Urico. Esta gente que dice que están de izquierdas, que están tanto de obrero, siempre cuando llega y toca pelo,
son los más pijos y los... ¿Sabes lo que pasa? Que ya me lo decía mi abuela, que no hay nada peor que un piojo resucitado, con todo respeto a los piojos. Sí. Con todo respeto a los piojos, ¿eh? Entonces, cuando esta gente llega, como no tiene ningún tipo de clase, es decir, y no tiene educación, no saben lo que es, bueno, pues labrarse su futuro por sí mismas, no solamente se labran el futuro en la política, cuando tocan pelo se creen algo, pues ahí está, se olvidan de los obreros y luego resulta que la gente que somos de derecha somos los que vendemos a los obreros, resulta que son ellos, porque el trabajador y el empresario están unidos de la mano, pero estos, como no tienen una empresa en su vida, no saben lo que es trabajar más que de la vida pública, pues es complicado. Entonces se ríen de ellos, dicen que van a poner en primera fila para que hablen y tal. Lo que no se dan cuenta es que la gente no puede pagar la luz, que la gente no puede pagar el agua, que la gente no puede cambiar de coche, como dije en el anterior programa, que la gente, el precio de los alimentos ha subido una burrada, que la orientación sexual de cada uno me parece muy bien, que cada uno tenga la que quiera, faltaría más, pero eso no tiene por qué ser un contrapunto para que la gente tenga trabajo, tenga empleo. Cada uno con su vida hace, mientras respeta a los demás, lo que quiera, porque la libertad de uno empieza cuando empieza la del otro, por tanto ese es el límite, ¿no? Pero a esta gente les da igual, porque esta gente ya está muy bien colocada, luego ya tiene la vida solucionada y por tanto ya está. Si lo hemos visto en Cuba con Fidel Castro y lo hemos visto en Venezuela con Hugo Chávez y ahora con Maduro, pero estamos viendo en todos estos países comunistas que cuando llegan al poder hay una gráfica, una imagen muy gráfica y para la redundancia, que es cuando llegan al poder están aquí arriba en una montaña, el palacio, y abajo están los obreros. Y es lo que pasa con esta gente, que esta gente no le interesa a los obreros, utilizan a los obreros, la palabra obrero y la palabra trabajador para llegar a donde están. Cuando han llegado, pues hacen un poco de maquillaje, pero ya es que ni se esconden, Eurico. Algún día les contaré la marca de los pendientes que lleva la obrera. No debemos dar marcas publicitarias, en este caso no en beneficio de la marca, sino a lo mejor hasta les quitábamos clientela. Oye, y además, y cerramos con el tema de Yolanda Díaz, claro, le dicen estos tíos las verdades del barquero, si la identidad sexual no crea miseria, tonta, que eres, como dice Mota, tonta, que eres tonta, pero no para un rato, para siempre. La creáis vosotros, porque, y esto lo hemos comentado poco, es este nuevo rollo de que si vas al INEM y dices que eres homosexual, o que eres fluido, o que eres, no sé si ornitorrinco, no sé, pues te colocan por encima como demandante de empleo, es decir, empiezan a aplicarte la discriminación positiva. Oye, Javi, pues no sé, si un día nos quedamos en paro tú y yo, con todos los respetos a la comunidad LGTBI y tal, pero hombre, me parece una discriminación absolutamente aberrante con la Constitución en la mano que dice que todos los españoles debemos ser iguales ante la ley, coño. Bueno, la comunidad LGTBI, los grupos que la forman son pesebreros, ya está. Por tanto, yo a la comunidad gay y demás les tengo el máximo respeto, porque soy un firme defensor de la libertad, un firme defensor de que cada uno sea y se sienta lo que le dé la gana, mientras respete la ley. Y por tanto yo no tengo ningún problema. Yo lo que no creo son pesebreros como ese colectivo LGTBI, que es un colectivo en el que cuando la gente, de verdad, los partidos tontos de la derecha van para allá, pues reciben insultos y reciben de todo, claro, porque están muy bien subvencionados por la izquierda, igual que pasa con el ex cine español, que excepto honrosas excepciones, hay una cantidad de pesebreros que no hay quien los pare. Por tanto, es decir, que tengamos que aguantar un Ministerio de Igualdad absolutamente inútil y que siempre está metiéndose con el hombre permanentemente como si fuéramos gente violenta, lo cual es absolutamente falso y me molesta profundamente como hombre. Igual me pasaría si lo verían con las mujeres, exactamente lo mismo. Creo que ha habido mujeres en la historia que han peleado por los derechos de la mujer y no han hecho estas subnormaladas, perdón por la expresión, y que han luchado por lo realmente importante que es por los derechos de la mujer, porque somos todos personas, los hombres y las mujeres. Y esta señora, esta pesebrera, y la otra de igualdad, la Irene Montero, como se llame, esa señora no hace más que vivir de la política. Una han creado un ministerio que no sirve absolutamente para nada más que para generar desigualdades entre hombres y mujeres, y esta señora pues la han traído para que lleve ropa bonita y diga 4 bodas y se pegue 4 abrazos con la gente, pero que no valen absolutamente para nada. Y el problema es que el gobierno de España actual está gastando el dinero público en ese tipo de cosas y no es lo importante, que es ayudar realmente a los españoles en sus problemas diarios.
Está claro. Oye, te voy a poner un corte, un total, de la delegada, creo que es así su cargo, delegada contra las comillas las pongo yo, violencia de género. La violencia de género no existe. Cito siempre a Macarena Olona, que es la que mejor lo ha expresado. No viola el hombre, viola el violador. No maltrata el hombre, maltrata el maltratador. No humilla al hombre, humilla un cobarde. No mata el hombre, mata el asesino. La violencia de género no existe. Bien. Pasamos al siguiente capítulo dentro de la misma lección. Victoria Rosell, porque las chupatartas estas, la ministra y su oronda secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, pim, pam, pum, no tengan ni puñetera idea de derecho, no pasa nada. La peligrosa es esta que van a escuchar a continuación, que esta es magistrada o es jueza, y esta sí debería saber derecho. Mira lo que opina la figura, Victoria Rosell, del Código Penal. Javi. Vale. El derecho penal nunca ha servido para proteger los derechos de las mujeres. Aún así, nosotras no despreciamos el derecho penal, lo hemos mejorado muchísimo. Hemos equiparado las condiciones de suspensión de condena y del tercer grado penitenciario a los casos de agresores sexuales, a los casos de violencia de género. No he visto esto publicado en los medios, pero es una información importantísima de servicio público para esas mujeres, para que no sientan el temor en los casos de otras de mano del abogado de los violadores, sino la seguridad de esta ley. Inhabilitamos obligatoriamente la patria potestad de los agresores sexuales de menores. Esto antes no estaba en la ley. Era facultativo privar de la patria potestad a un agresor sexual de menores. Penamos más el delito de acoso. Hay un delito leve nuevo de acoso ocasional, lo que llamamos callejero, pero que no es solo callejero, también en los transportes o en los espacios de ocio públicos y privados. Hay responsabilidad de las personas jurídicas en el acoso. Y sobre todo, quienes están buscando abuso y no lo encuentran, es que ahora es agresión y no hemos subido las penas, pero hay muchas más conductas, muchas más actuaciones que ahora son delito. Varias cosas. No habéis subido las conductas o las penas, mejor dicho. Voy a evitar los calificativos porque luego estas son peligrosas. Además, estas te van para adelante. Es peor, coño, las habéis unificado. Y las habéis unificado, indubio pro reo magistrada, se aplica al reo la pena más favorable. Y por eso están saliendo y van a seguir saliendo decenas, centenares de violadores y de agresores sexuales a la calle. Gracias, Vicky. Gracias, Irene. Gracias, Ángela Rodríguez. Pim, pam, pum. La patria potestad, dice, hasta ahora era discrecional y ahora está por ley. ¿Discrecional de qué? Pero si la mujer ni aunque robara ni matara, le quitabais la patria potestad, con todos los respetos a tanta madre que se tiene que hacer cargo de sus hijos, porque también hay una colección de sicarios sueltos por ahí de 3 pares de narices. Pero hombre, hay madres también. Bueno, pues Javi, ni aunque robaran ni mataran. Dice esta que la patria potestad era facultativa. Claro, los que tenemos más de 50 y hemos vivido ya un huevo y parte del otro, y tenemos tanta y tanta vida y hemos visto tantas cosas, pues claro, estas gilipolleces se las puede comentar a los sectarios, a los pesebreros que viven del partido, del ministerio, o a 4 taraos millennials que no saben todavía lo que es la vida. A ti con tus 45 y a mí con mis 52, que se vayan a engañar a quien nosotros le digamos, hombre. Como decía mi abuela, que se vayan a robar un camino, Javi. Totalmente. Bueno, yo voy a poner un ejemplo gráfico porque ya lo práctico y lo teórico ya lo has puesto tú. Mira, el otro día estuve tomándome algo con un grupo de amigos y amigas y siempre sale este tipo de temas, ¿no? Siempre sale. Sí, porque siempre hay alguien que está sufriendo, que se ha divorciado, que tal. Eso es. Y me decía una amiga, mira, Javi, yo mañana tú me caes mal, te denuncio y ya de para adentro ya vas para adentro. Vas para adelante 48 horas, que sí. Luego ya es eso, ya vamos viendo. Pues una ley, ya que partimos de ese concepto, ya es una ley mala. Va a empezar. Una ley que discrimina al hombre y que el hombre tiene que mostrar su inocencia. Mal vamos. Yo creo que las leyes se hacen para las personas. Y aquí sí comparto lógicamente, lo que dice Macarena Olona perfectamente. Un hombre no viola a un violador. Por ejemplo, un hombre no maltrata a un maltratador. Por supuesto. Pero es que eso que parece tan obvio no se está aplicando. Nosotros tenemos que defender de todo. Mañana mismo dice cualquiera que yo le pega un tortazo a una mujer y lo tengo que mostrar. ¿Dónde están las pruebas? No sé, pero usted ya para adelante hasta que se demuestre. Por tanto, el daño que está haciendo
al hombre por parte de estas que están aplaudiendo es absolutamente terrorífico. Yo creo en el derecho de las personas. Estoy en contra del maltrato a cualquier persona. Voy a luchar toda mi vida por defender la igualdad entre hombres y mujeres porque somos personas. Y los que somos católicos venimos de donde venimos. Y somos personas que pasamos por esta vida. Y el género no me importa, a mí me importa la persona. Y si una mujer está preparadísima, que sea presidenta del gobierno, lo estoy deseando. Y si un hombre está preparado también. No creo en este tema de ¿cómo se dice? De que hay que poner igual hombres, mujeres, tal. Creo que hay mujeres mucho más preparadas y el ejemplo claro, lo voy a poner una cuestión personal. Mi mujer es muchísimo mejor que yo, está mucho más preparada que yo, vale bastante más que yo y por tanto estoy encantado de la vida de poder compartir mi vida con una persona que sea mejor que yo porque me va a enseñar cosas que yo solo no hubiera aprendido. Y por tanto, esto no es cuestión de géneros, no es cuestión de personas. Y esto es cuestión de libertad y sobre todo de que todos tengamos los mismos derechos ante la ley. Está meridianamente claro. Javier, que como siempre se te entiende todo y que la semana que viene más charlaremos de más. Hoy hemos evitado hablar de tu querido País Vasco, no porque no siga dándonos materia de conversación, sino bueno, pues porque por descansar un poquito también, ¿no? Que yo creo que a veces es necesario y porque también tenemos temas, otros asuntos lo suficientemente graves como para que también puedan ocupar minutos de nuestra atención. Javier Igartua Ibarra, que te envío un abrazo fuerte, cuídate. Un abrazo, Rico. Hasta luego. Gracias, Javier. Y gracias también a todos vosotros por habernos atendido en esta rica retaguardia de este martes 22 de noviembre de 2022, que abríamos con Pedro Luis Pedrosa, después con Eric Encinas y que ahora hemos cerrado, como siempre, con mi querido Javier Igartua Ibarra. Mañana miércoles más y mejor. Cuidaos y hasta mañana.